Muy buenas tardes, señoras y señores, tanto a los presentes como a los que están conectados a través de videoconferencia en CASPE y en Ejea de los Caballeros. Bienvenidos. Es un honor tener hoy aquí a los profesores de la Facultad de Filología, los profesores Antonio Ballesteros y Marta Cerezo. Para el Centro de Calatayud fue un objetivo irrenunciable el conmemorar en este año el 400 aniversario del fallecimiento de Cervantes y de Shakespeare. Hicimos un curso de características similares a este con profesores de la UNED también en abril y con alguna dificultad, dado el exceso de trabajo que tienen los profesores en este momento. Yo les agradezco enormemente que antes de finalizar el curso hayamos encontrado unas fechas para celebrar esta actividad con la que conmemoraremos el centenario de la muerte de Shakespeare. Realmente no sé qué pasó en aquella época para que confluyeran en las dos lenguas, el español y el inglés, dos figuras tan insignes como Cervantes y Shakespeare. Aquí hoy se profundizará bastante sobre el autor, sobre su época, sobre su contexto, sobre la influencia que ha tenido posteriormente en la lengua y en la cultura inglesa. Y por mi parte, nada más, desearles que este curso sea de su interés, como estoy segura que así lo será. Agradecer a Juan José Ceamanos, nuestro profesor tutor, que fue quien tuvo la iniciativa y su tarea de coordinación, y de nuevo dar la bienvenida a los profesores Ballesteros y Cerezo. Así que bienvenidos y muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Pues bienvenidos también. Quiero daros la bienvenida personalmente como profesor tutor de la asignatura de Ejes de la Literatura Inglesa, Medieval y Renacentista, de la cual ellos pues son máximos artífices y coordinadores. Marta es coordinadora, me acaba de decir Antonio, desde hace 2 semanas de la asignatura. Y aquí que presencialmente hay algunos alumnos de esta asignatura que vienen presencialmente muchos de los jueves a las tutorías, y en casa los que después lo veáis, además del público que pueda verlo luego o que se acerque a lo largo de la tarde. Pues bueno, decir pues que esta sesión pues que es una sesión de homenaje a Shakespeare, como ponen sus objetivos. No solo es dar la bienvenida, sino también agradecer que estéis aquí, puesto que no es fácil, y menos después de todo lo que me han contado, pues digamos la vida cómo nos lleva, cómo nos trae, cómo pues se nos complica, y el hecho de que estén presencialmente hoy aquí estos dos maestros, y cuando hablo de maestro lo digo con la fuerza del latín, del magister, de magnus prácticamente, ¿no?, de grandes, y de grandes especialistas en literatura del Renacimiento y por supuesto pues en Shakespeare. Es un privilegio y un honor que estén hoy con nosotros aquí. Por lo tanto, no solo les damos la bienvenida, sino también las gracias, de verdad, porque estéis hoy aquí presentes. La semana que viene también habrá 2 personas importantísimas para nuestra asignatura de ejes y bueno, y referencia pues en la literatura del Renacimiento a nivel universitario. Por lo tanto, de verdad, las palabras se quedan cortas y bueno, pues que sirva simplemente este agradecimiento para expresar un poquito lo que sentimos. Realmente lo que se espera de estas jornadas, tanto hoy como el jueves que viene, es un homenaje de los muchísimos que se han hecho pues este año, ¿no?, en conmemoración de Shakespeare, de Cervantes también, pero hacerlo pues en nuestro centro de UNED Calatayud, como con una visión también cultural, abierta pues a la gente, que no se quede simplemente en algo académico, sino que podamos llegar a los que estéis aquí y a los que se vayan acercando, podamos llegar a transmitir un poco de lo que es Shakespeare,
hablaba con Antonio, ¿vale? Y luego espero que vosotros colaboréis en por qué Shakespeare, qué es Shakespeare, quién es Shakespeare. Casi da igual, ¿no? En el fondo lo que importa es lo que transmite, lo que nos hace vivir y lo actual que pueden llegar a ser pues sus ideas y sus escritos. Bien, como veo en la sala, pues gente, no estamos muchos, pero hay gente con gran interés por la literatura inglesa, gran interés por la literatura en general, incluso gente pues que se dedica a la poesía, y por lo tanto tenemos un caldo de cultivo aquí muy interesante para esta tarde, para la mesa redonda y bueno, y para cualquier feedback que necesitéis o para cualquier cosa que queráis preguntar, cualquier duda. Evidentemente, pues las conferencias son conferencias, pero vamos, no creo que haya ningún problema en que se pueda preguntar alguna cosa en algún momento. No tendréis ningún problema en que, ¿vale? Bien, por lo tanto, vamos a ver. Tenemos la posibilidad de interactuar con grandes especialistas del tema. Yo pienso que es importantísimo. Bien, conmemorar la figura de Shakespeare es uno de los objetivos, fomentar y ampliar los contenidos fundamentales que se imparten en nuestra asignatura. Me incluyo humildemente, me incluyo humildemente como amante de esa asignatura y del enfoque que se le da. Mostrar los diferentes aspectos de la obra e influencia del autor a través del tiempo y de los distintos géneros, etcétera. Acercar la obra de Shakespeare a todas las personas interesadas a la literatura inglesa y universal, haciendo especial hincapié en los alumnos de grado de inglés y los alumnos de bachillerato, que pueden aprovechar estas jornadas en su formación hacia cualquier rama de la oferta universitaria de letras o humanidades. Ofrecer a la ciudadanía de Calatayud una actividad cultural de calidad como homenaje al gran dramaturgo inglés. Enmarcar la figura del bardo en su contexto sociopolítico, cultural e histórico. Realizar un recorrido en la evolución de la producción dramática del autor, esta es la parte de Antonio, revisar las principales actuaciones que se han llevado a cabo en su localidad natal y en Reino Unido para la celebración del 400 aniversario de su muerte, así como las que se realizan anualmente en Stratford, que es la parte que va a desarrollar Marta. Y la semana que viene mostrar a Shakespeare desde la adaptación a obras cinematográficas, y dar una visión de la reescritura de las obras de Shakespeare. Bien, pienso que estos objetivos complementan de una manera pues bastante interesante lo que ya se ve en la asignatura de EGES. Puesto que hay muchos alumnos de EGES, de los que veis presenciales, pues evidentemente sacaréis una información muy valiosa y después la gente que esté viendo en casa el vídeo, que se va a colgar posteriormente para tener acceso todos los alumnos pues a estas jornadas, esperemos que sea de vuestro agrado y que pueda complementar, como decimos, esa formación de la asignatura de ejes de la literatura. Y antes de empezar, aunque podría hacerlo después en las intervenciones, creo que os voy a presentar ya, por si acaso se ralentizan o vamos perdiendo minutos en las exposiciones, ¿vale? No vaya a ser que... Y entonces iremos pasando de uno a otro. Presentaros a Antonio Ballesteros, que es doctor en Filología Inglesa, con premio extraordinario de lectura de tesis por la Universidad Complutense. Es autor de los libros Narciso y el Doble en la literatura fantástica victoriana. Vampire Chronicle, Historia natural del vampiro en la literatura anglosajona. Historia de la serenidad. Un recorrido poético filosófico a través del concepto de la serenidad en Occidente. La mente amiga. Los estados nocivos de la mente y sus antídotos. Y escrito por brujas. Lo sobrenatural en la vida y la literatura de grandes mujeres del siglo XIX. Ha editado, prologado y en algunos casos traducido textos de Shakespeare, destacando el inédito en España Eduardo III. Obra por la que le fue concedido en 2005 el premio María Martínez Sierra de traducción teatral, otorgado por la Asociación de Directores de Escena de España. Christopher Marlowe, John Ford, Aphra Behn, William Congreve, Henry Fielding, los poetas románticos ingleses, Mary Shelley, Robert Louis Stevenson, Oscar Wilde, Joseph Conrad y William Faulkner. Interesante, William Faulkner.
El ruido de la furia comentábamos antes, hoy lo vamos a citar, de Macbeth, The Sound and the Fury. La vida no es sino, lo veremos luego. También ha editado volúmenes colectivos sobre temas como el teatro de vanguardia, textos populares, el cómic y la enfermedad desde el punto de vista literario, y ha escrito más de 160 artículos y capítulos de libros dedicados a autores de lengua inglesa y de la literatura comparada. Ha dirigido la colección de literatura gótica y fantástica La Barca de Caronte para la editorial Jaguar de Madrid, y actualmente es asesor de Ediciones Portal, que publica textos de índole análoga. Asimismo, ha impartido clases, cursos, seminarios y conferencias en varias instituciones de enseñanza superior, tanto en España, ha sido profesor de la UCM, Universidad de Castilla-La Mancha, la UAM y la UCLM, como en el extranjero. Ha participado en varios proyectos de investigación nacionales e internacionales, de uno de los cuales, sobre narrativa neovictoriana, ha sido IP. Desde el 13 de noviembre de 2015 es secretario de ADEAN, Asociación Española de Estudios Angloamericanos. Cuenta con 3 sexenios de investigación reconocidos, del 96 al 2001, del 2002 al 2007 y 2008 al 2013, y actualmente es profesor de literatura inglesa acreditado catedrático en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. ¿Vale? Se ha trabajado. Bien. Marta. Vale, por lo tanto, el máximo respeto, evidentemente, pues al trabajo, a la trayectoria de Antonio, y todo lo que hoy va a poner sobre la mesa, pues sin duda no tiene precio. Así de claro, ¿no? Me decía una amiga que toca el oboe. El oboe es uno de los más difíciles instrumentos. Que le cobran la hora de oboe a 100 euros la hora. No es que valga eso el tiempo o no, sino todo lo que el profesor ha tenido que estudiar antes y gastarse para dar eso. Bueno, pues hoy lo tenemos aquí al alcance, ¿no? Marta Cerezo es actualmente la coordinadora de la asignatura, ¿vale? Hace 2 semanas, Antonio, pues, le dio el testigo. Marta Cerezo es un referente en esta asignatura desde siempre. Desde que yo empecé con las tutorías en 2007, siempre ha estado ahí. Sabéis que es coautora del libro que llevamos, el manual de ejes de la literatura, junto con Ángeles de la Concha, que vendrá la semana que viene. Y por lo tanto, quiero decir, estamos ante un nivel altísimo, pues, de propuesta hoy aquí ante nosotros, ¿no? Profesora titular de Filología Inglesa en la UNED. Áreas de investigación: el teatro renacentista y la narrativa inglesa contemporánea. Sus principales publicaciones están relacionadas con el teatro shakespeariano y con los textos narrativos contemporáneos en lengua inglesa, en el área de estudios de discapacidad y envejecimiento. Ambas líneas están enmarcadas en proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad, centrados en actos conmemorativos sobre Shakespeare y la noción de la huella de Paul Ricoeur como herramienta de análisis literario. Ella ha sido también más literaria al exponer su... Evidentemente... Si puedo decir algo. Claro. Simplemente decir, bueno, Marta ha sido mucho más modesta que yo al enviar el currículum. Esto lo tengo ahí, es uno de los currícula que tengo y es el que mando por defecto. No creí que se iba a leer todo, pero bueno. Pero tengo que decir que las publicaciones de Marta son de referencia absolutamente internacional en los campos en los que ha especificado Juanjo, y bueno, pues ha publicado últimamente publicó un libro con los principales artífices y los principales expertos en Shakespeare, no solo de Europa, sino de todo el mundo, y creo que esto merece la pena destacarlo. Gracias, Juan. Sí, sin duda, quiero decir, es evidente, pues, que las publicaciones, ya os digo, referente en la UNED en filología en grado de estudios ingleses, la publicación, una de las que conocéis, y es que además os la estudiáis, ¿no? Es suya junto con Ángeles de la Concha, y todo, pues, el bagaje igual. Es decir, lo que hoy van a exponer aquí, pues, es de calidad,
pues creo que a valorar por todos los que estamos y por todos los que vais a ver la grabación posteriormente. Simplemente, y justo antes de empezar ya con cada una de las conferencias, pues desear que sea de vuestro agrado la jornada, que os sirva no solo para ejes de la literatura, sino también para la vida. Yo antes le comentaba a Antonio también que había un profesor en la Universidad de Zaragoza, Collado, me acuerdo de él mucho, estudié literatura comparada con él, todo el posmodernismo, etcétera. Me acuerdo prácticamente de todos los libros que leí con él. La forma de llevarlo, la forma de estructurarlo, las ideas, me han influido en mi vida a partir de ese momento. Porque la literatura no solo es leer y entender, sino es una forma de sentir y de vivir. Y el que Shakespeare esté hoy aquí, que es la conclusión a la que vamos a llegar seguro, es porque no voy a decir que no eran humanos sus pensamientos, sino que eran tan humanos, tan nuestros, tan de cada día, tan imperecederos, que no podrían no existir. Y de hecho, pues ese es el objetivo que no está escrito, pero que sí que lo tengo yo de verdad como algo fundamental en las clases de literatura, y es que más allá de las letras está la vida. Y vivir y sentir lo que hay en esas letras y lo que hay detrás y lo que rodea todo esto es lo que realmente hace extraordinaria la literatura y lo que hace a Shakespeare único y posiblemente irrepetible. Por lo tanto, desearos que estas jornadas, más allá de lo académico, sean válidas para el día a día y nuestra vida. Nada, Marta, ya habla Antonio, yo creo que si quieres decir algunas palabras como coordinadora de la asignatura o dirigirte a los alumnos que coordinas, no sé. Bueno, yo ante todo quería dar las gracias por la invitación a todo el equipo docente de la asignatura Literatura Inglesa 1. Estamos representando aquí, aparte del equipo docente, Cristina Garrigos vendrá la semana que viene, y la profesora Ángeles de la Concha realmente ha sido la que ha dirigido, la que ha coordinado la asignatura desde que empezamos. Y también ha participado en la asignatura el profesor Jesús Cora, que ahora está en otras asignaturas, pero bueno, también ha contribuido muchísimo a esta asignatura durante años. Para nosotros es un placer estar aquí porque normalmente pues no tenemos la oportunidad de ver a nuestros alumnos y de tener un contacto directo. Intentamos acercarnos todo lo posible a través de los foros. Sabemos que el hecho de estudiar a distancia tiene sus limitaciones, pero a veces la relación que se puede entablar con el alumno es bastante más cercana de lo que uno pudiera pensar. Y día a día es lo que intentamos, ¿no? Hacer las cosas lo mejor posible. Todos los años recibimos sugerencias por parte de los alumnos que tenemos muy en cuenta para mejorar las guías, para mejorar nuestra relación con ellos. Y pensábamos que esta sería una oportunidad de acercarnos todavía un poquito más, con la magnífica excusa de celebrar el aniversario, el 400 aniversario de la muerte de William Shakespeare. Así que, bueno, muchísimas gracias por la presentación y esperamos, tanto Antonio como yo, que disfruten hoy de la jornada nuestros alumnos y cualquier otra persona que pueda estar viéndonos a través en diferido o ahora en directo. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bien. Bien, pues siguiendo con el programa, ahora a las 16:30 teníamos la contextualización histórica, política, económica, cultural y social en la Inglaterra isabelina y jacobea, en la que desarrolla la obra del bardo. Bien,
vamos a ver, el enfoque que he querido darle yo a esta presentación es un poco el contexto en el cual, o sin el cual, mejor dicho, ni Shakespeare ni otras grandes figuras internacionales en la cultura habrían sido posibles. En el título pone contextualización en la Inglaterra isabelina y jacobea, pero a la hora de prepararlo pensé que posiblemente sería bueno hacer también una comparativa, ya que, insisto, me sigue influyendo Collado, es así, una comparativa, porque creo que las cosas per se no se entienden si no tienen un contexto. De hecho, algo sabes que se mueve porque algo está quieto. Si no, no lo veríamos. O porque hay sombras, porque hay referencias. Lo que yo quería de alguna manera era demostrar o mostrar que la historia de Inglaterra y la historia de España, ya que estamos aquí, pues nos pueden acercar o dar a entender por qué Shakespeare o por qué otras grandes figuras. Ahora estamos con Shakespeare, podríamos estar con Velázquez, podríamos estar con Cervantes, podríamos estar con Leonardo, cada uno en su rama, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó para que eso se diera? Todo el mundo tiene pues ideas generales de lo que es el Renacimiento, de lo que es el Barroco, de los reyes, de las casas de la nobleza, de la realeza, etcétera. Pero hoy vamos a enfocar un poquito en las circunstancias de Shakespeare, tanto en Inglaterra como en España, para hacer un paralelismo, para saber que cuando tú te paseas por la Plaza Mayor de Madrid, de la cual se van a celebrar los 400 años también, tenemos 1580, 1619, última, ¿vale? En ese momento estás paseando por el barrio de los Austrias y en ese momento Shakespeare estaba escribiendo. Eso son vivencias más allá de la literatura, pero que te las da la literatura. Eso es poesía caminada. Y es lo que yo voy a intentar hacer hoy, que no sé si conseguir, dar esa visión un poco global de esa poesía caminada, de esa literatura de a pie que podemos vivir y revivir cada vez que paseamos por el centro de Madrid, por Londres o por cualquier lugar de interés. En principio iba a hablar en inglés esta parte, pero efectivamente leyendo y releyendo la visión y hablando también pues con el coordinador, con la coordinadora Marta Cerce, con el hasta hace 2 semanas coordinador y director de estas conferencias, ¿no? Pues Antonio, claro, no nos vamos a dirigir solo a personas de estudios ingleses, sino que también estaba abierto a más gente y por lo tanto a lo mejor era más sensato pues hacer la presentación en inglés en español, aunque tenga aquí esta parte, ¿no? Después ya cambié el idioma a mitad. Bien, vamos a ver la historia, las casas de Tudor y de los Austrias, la guerra anglo-española, la sociedad, la economía y la cultura de la época. En cultura pongo escritores y pintores porque me parece fundamental que después de estas jornadas, una de las cosas que nos queden pendientes por hacer para rematar sea ir a Madrid, visitar el Museo del Prado y pasear por alguno de los lugares fundamentales de los Austrias. Y ya, si queréis completar, ya podéis ir a Inglaterra, que hay alumnas de EGES que ya me han dicho que tienen programado para enero un viaje a Londres, van a ir a ver The Globe, van a ver, ¿vale? Y por lo tanto, quiero decir, estamos haciendo aquí pues una labor prácticamente más de vida que de literatura ya, ¿no? This presentation strives to place Shakespeare in the middle of a huge cultural stream throughout Europe. History, economy, society and culture.
seemed to bring together all the ingredients to make the bard's existence something that could not have been avoided. From a poetic point of view, the English playwright was the result of a social and cultural melting pot of one of the richest periods in the European history, a period of continuous movement that produced, like the tectonic plates, a mountain range with the highest cultural peaks: Shakespeare, Cervantes, Michelangelo, Leonardo, Greco, Caravaggio, Bruegel, under the rule of some of the most powerful kings and queens of the time: Elizabeth I of England, James I of Britain, Philip II, Philip III of Spain, protectors and enhancers of arts. Aquí podéis ver la casa de Tudor, ¿vale? La casa de Tudor, que es importante para nosotros por esta figura, no sé si se ve muy bien. ¿Dónde está el...? No sé cómo se puede hacer el close-up. Esto. Pero bueno, para que nos hagamos idea de dónde nos estamos situando, aquí tenemos a Enrique VII, ¿vale? Enrique VII, que es padre de Enrique VIII, ¿vale? Aquí tenemos a Enrique VIII, figura de enorme trascendencia en Inglaterra, puesto que el cisma anglicano, es decir, la separación entre la Iglesia católica bajo la obediencia del Papa en Roma, se rompe bajo el reinado de Enrique VIII. Ya sabéis que el Papa se opone a el divorcio con Catalina de Aragón. Y bueno, hay de todo, ¿no? Pero hay quien dice que, bueno, que tampoco le habría costado mucho hacerlo, de hecho lo hacía alguna vez. Pero aquí no interesaba porque, bueno, Catalina era española y España tenía mucho poder con respecto al papado. Por lo tanto, el Papa ahí tomó partido por España de alguna manera y no le interesó pues anular ese matrimonio, lo cual hizo que Enrique se separase formalmente de la Iglesia católica bajo el dominio del Papa en Roma y crear la Iglesia anglicana, de la que el rey evidentemente es máxima autoridad, aunque delegada, ya sabéis, hoy en día y hace ya mucho pues en el arzobispo de Canterbury. Vale, la relación entre España e Inglaterra es mucho más cercana de lo que muchos de nosotros podamos pensar a lo largo de la historia. ¿Qué? Primos, hermanos, tíos, sobrinos, ¿vale? Dos países totalmente distintos, muchas veces antagónicos en intereses, sin embargo, siempre intentando unificar, pero no se consigue. Bueno, la parte que nos interesa de todo este árbol, ¿vale?, es aquí, Enrique VIII y Ana Bolena. Ya sabéis, se casa, bueno, tiene una hija con Ana Bolena. Esa será Isabel I de Inglaterra, que es la gran impulsora, es en el momento en el que se impulsa la cultura en Inglaterra. Esta figura la vamos a ver luego en más detalle. Saber que, a pesar del divorcio, ya había una hija anterior entre Catalina de Aragón y Enrique VIII, que es María I de Inglaterra. ¿Vale? Aquí hay una cosa muy interesante, y es que tenemos aquí, aunque no se vea muy bien, casada con Felipe II de España. Y resulta que antes de reinar Isabel, empieza a reinar en 1558, antes tenemos aquí a Eduardo VI y después a María I. Es decir, tenemos que María va a ser reina de Inglaterra antes que Isabel. Y eso hace que Felipe II, que será rey de España, más tarde, en la época en que se casan no es aún rey de España, será rey de Inglaterra uxoris iure, ¿vale?, que quiere decir, porque está casado con María, ¿vale?, y por lo tanto se puede convertir en uno de los monarcas más poderosos del tiempo, que después lo fue.
¿vale? Pero además incluyendo. Y luego veremos algunas de las cosas curiosas, ¿no?, de este matrimonio. Por lo tanto, aquí tenemos este árbol interesantísimo. Por un lado, tenemos a María, que es Bloody Mary, que veremos luego, ¿vale? Y tenemos aquí a Isabel I. Isabel I, veis que aquí no hay ningún tipo de matrimonio, ningún tipo de descendiente, esto va a ser un problema, ¿vale? Y por otro lado, desde Enrique VII, es que es muy interesante hacerse la visión, ¿vale? Tenemos por aquí una línea que nos lleva a la zona de Escocia, ¿vale? Por aquí se nos va la rama hacia Escocia, ¿vale? Hacia Escocia, de la cual tendremos el siguiente descendiente a la corona inglesa, después de Isabel I, que será Jacobo I, James I, ¿vale? Hijo de María de Escocia, ¿vale? María, reina de Escocia, que terminará mal, pero bueno, lo veremos. Lo mismo, aquí tenemos la casa de Stuart, casa Estuardo, que ya esta parte no nos interesa porque se nos va del tiempo, y nos quedaremos en Jacobo I, sexto de Escocia, que su reinado empieza en 1603 y acaba en 1625, ¿vale? 9 años después de la muerte de Shakespeare. Pero es un periodo bajo el protectorado, de alguna manera, de Jacobo, de gran expansión cultural y de gran financiación a Shakespeare, a su grupo y a los actores en general. Por otro lado, y esta sí que esta es enorme, pero esta nos suena mucho más porque la conocemos, es la Casa de Austria. Empezamos con Juana la Loca, y Felipe el Hermoso, ¿vale? De aquí, ¿quién nos interesa? Pues aquí nos interesa irnos a Carlos I de España, V de Alemania, que tiene pues varios descendientes. El que nos interesa a nosotros es Felipe II, y aquí es donde el periodo empieza a interesarnos, porque Felipe II, bueno, su reinado empieza antes de nacer Shakespeare, pero va a durar hasta 1598, por lo tanto, una época muy prolífica ya para el bardo. Casado, por un lado, con María Tudor, pero ahí no hay descendencia, y posteriormente tenemos a Felipe III, que sí que será ya, está aquí, Felipe III, que sí que será otro gran mecenas del arte en España. Los austrias se tiraban más hacia la pintura. Veis que en Inglaterra pues le daban mucha importancia al teatro, ¿vale? Aquí, el Museo del Prado, por ejemplo, que lo voy a comparar, por supuesto, algunas de las obras coetáneas con obras de Shakespeare, aquí los austrias son los verdaderos artífices, sin ellos preverlo, por supuesto, del Museo del Prado. El Museo del Prado es una colección de reyes, una colección privada, ¿vale?, que después se ha hecho pública, evidentemente, pero es privada sobre todo, la Casa de Austria. Luego ya se han ido pues añadiendo algunas cosas más, pero sobre todo la Casa de Austria, ¿no?, es la que hace que ese museo pues tenga sentido. Bien, Isabel I nace en 1533, muere en 1603. Su reinado es el más largo hasta la fecha de los reyes o reinas inglesas, ¿vale? Parece ser que llamarse Isabel y ser reina en Inglaterra tiene su... ¿vale? Quiero decir, es mejor que tomar equinacia, ¿no? En el fondo es bastante eso. Bien, reina de Inglaterra desde el 58 al 1603, después de Mary. ¿Qué Mary? Ya sabéis, la mujer de Felipe II. Se casaron por poderes. Bien, aquí ella se encuentra con unos problemas dinásticos importantes, porque claro, una cosa es ser rey, otra cosa es hacer lo que te da la gana, ¿no? En la época, la nobleza, las casas de nobles, pues veían que ella no se casaba, y ella no se casaba, según defienden algunos autores, algunos historiadores, porque no quería tener a su lado un rey, porque claro, tú eres rey, te casas y tienes una reina, pero el rey es el rey. Pero si eres reina y te casas, claro, hoy lo tenemos resuelto. Fijaos, en Inglaterra, pues la reina es reina y su marido no es rey, es consorte y tal. Pero aquí no era así.
Por lo tanto, ella veía con muy malos ojos el hecho de casarse y perder cierta autoridad. Estamos en una época en la que no funcionan las cosas igual que ahora. Por lo tanto, había pues malestar en la nobleza, había malestar pues en los círculos cercanos a la reina, porque no veían que fuera a tener descendientes, y eso siempre abre una serie de posibilidades y empiezan a salir familiares con ascendentes pues con probabilidades de poder reinar. Una de ellas, además, que era María de Escocia, era católica. Tenemos un problema tremendo también porque, claro, Enrique VIII, el padre de Isabel, rompe con Roma, pero su hija María se casa con un rey de España católico. Ella era católica también, María, y por lo tanto vuelven un poco al catolicismo. Y después viene Isabel y vuelve otra vez al anglicanismo, al protestantismo. Se encuentra con que la sociedad, una cosa es lo que tú cambies y otra cosa es que la sociedad cambie, y la sociedad no cambia tan rápido. Por lo tanto, había muchos núcleos de la sociedad que seguían practicando el catolicismo. Tampoco puedes ir de frente. Había gente, los puritanos, ¿sabéis? Puritanos defendían el barrer el catolicismo de raíz, pero ella es una gobernante que tiene que ser un poco, de alguna manera, no puede ir de frente en contra de una parte de su pueblo, sea mayoría o minoría. Tiene que tener esa cintura política para poder intentar llevar a cabo sus planes, pero sin enfrentarse directamente. Entonces tenía, por un lado, el rechazo de los católicos, pero también tenía muchos problemas con los puritanos, que eran los protestantes más radicales, ¿vale? Y esos vaivenes desde Enrique VIII, teniendo en cuenta que Enrique VIII, luego Eduardo VI, luego María, que pasa al catolicismo, e Isabel, que pasa otra vez al protestantismo. Todos esos vaivenes son terremotos que socialmente pues afectan, ¿no? Entonces tenía ese problema. Además del problema religioso, tenía el problema de la descendencia. No hay heredero a la vista, ¿vale? Aparece María de Escocia, después de unos problemas que tiene también en su país, diciendo que ella es descendiente de Enrique VII y que ella puede optar a ser la siguiente, ¿no? De hecho, será su hijo el que sea finalmente el rey de Inglaterra y de muchas otras cosas más, que veremos luego. Bien, vemos que en 1559 logra el acta de supremacía, que es que ella va a ser la gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Gobernadora suprema, es decir, la cabeza visible de la Iglesia de Inglaterra. Y empiezan a cambiarse las estructuras católicas por las protestantes, aunque los puritanos realmente lo que querían era que no hubiese estructuras, que fuese todo mucho más horizontal, ¿vale? Que todo se pareciese un poco más a lo que son las iglesias primitivas, ¿vale? Terminar con esa jerarquía que había creado el catolicismo en la Iglesia. Por otro lado, y debido precisamente al tema del protestantismo, y segundo, que Felipe II, cuando se queda viudo de María, pues él dice, oye, ha muerto mi mujer, era reina de Inglaterra, yo quiero ser rey de Inglaterra también. Evidentemente no le dejan, pero eso provoca una frialdad en las relaciones entre España e Inglaterra brutales, que terminan no de manera, no se declara una guerra, pero poco a poco se va enfriando tanto la cosa y hay tantos intereses comunes y desde dos puntos de vista tan antagónicos, que hay una inevitable guerra anglo-española entre 1585 y 1604. Ahí es nada, ¿vale? Es una guerra intermitente, pero que tiene episodios fundamentales como en 1588 la devastación, ¿no?, de la Gran Armada. La Armada Invencible no es un nombre que se puso en España, ¿vale? Es la Gran Armada, ¿vale? Pero bueno, todo el mundo lo conoce como la Armada Invencible, pues es esa, ¿no? La Armada Invencible.
hubo toma y daca, es decir, tanto se hundían barcos españoles como ingleses, como atacábamos nosotros, como, ¿vale? En un principio, pues, en un intento de desalojar del trono a Isabel I, ¿vale? Fijaos que aquí ya se empieza a hablar de los mecenas, ¿no? Mecenas en Italia, los Medici, aquí tenemos a los Austrias, por ejemplo, como he dicho, en cuestiones pictóricas. Y tenemos, por ejemplo, pues a la reina Isabel, que era bastante, pues, de alguna manera, proclive, pues, a darle importancia al arte y, en este caso, pues, al teatro, ¿no? Ahí tenemos a Henry Carey, First Baron of Hanson, que era el primo de Elizabeth, el cual patrocinaba a The Lord Chamberlain's Men, que es una de las compañías en las que estaba Shakespeare, ¿no? The Admiral Men también, que posteriormente, en el reinado de Jacobo I, pues se convierte en The King's Men. Aquí tenemos muy interesante, os he contado cómo llega Jacobo I de Inglaterra a ser rey, ¿vale? A través de esa línea roja que hemos visto en el árbol genealógico, y pongo entre paréntesis Britain porque bajo su reinado se reúnen, ¿vale? Se reúnen varios reinos. Está Inglaterra, él ya era rey de Escocia, por lo tanto ahí se unen dos. Gales había sido anexionado más o menos pacíficamente años atrás, y después también está el reino de Irlanda. De hecho, veremos alguna moneda luego, y os invitaré a que adivinéis qué pone en la moneda, a ver de qué eran reyes esta gente, porque aquí se englobaban pues muchos países. Algunos eran reyes de dos reyes eran o reclamaban el reinado de dos zonas que eran la misma, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos, y de hecho la creación de la Union Jack, que es la bandera del Reino Unido, pues data de esta fecha, ¿no? Aquí tenemos que rey de Escocia desde 1567 al 25, fecha de su muerte, y después rey de Inglaterra, de Gales, de Irlanda, hasta el 25, desde el 1603, una fecha clave. Dice que lo que Enrique unió con las rosas, lo unió Jacobo, James, con los reinos. Está en latín, ¿vale? Antes ha utilizado, esto es un toque de latín, ¿no? Ha utilizado antes Antonio el tema de currícula para el plural, porque él sabe que el neutro plural de la segunda es A. Y aquí es regna, que es reinos en plural, neutro, ¿vale? Lo que Enrique consiguió con las rosas, la guerra de las dos rosas, entre York y Lancaster, lo consiguió Jaime con los reinos, unificarlos, apaciguarlos y unificarlos y hacer estar bajo, ¿no? Firma es un hombre de paz, coincide también con Felipe III, que es un hombre que realmente, fijaos que tiene un valido, ¿no? Bueno, tuvo dos importantes, el de Lerma y el de Uceda, pero que son personas que ya ha habido una guerra muy larga, las guerras, por mucho que ganes, siempre pierdes, y se quedan los países en bancarrota. De hecho, hubo varias. Y si os parece muy novedoso lo que es la prima de riesgo y lo que son los bonos basura y lo que es eso, aquí ya había, ¿vale? Se emite deuda pública y se pide a nivel de Estado dinero a las grandes familias de banqueros que empiezan a surgir en Europa, ¿vale? Sobre todo en Italia, en Holanda y en Alemania. Bien, tenemos un momento importante, Guy Fawkes, fijaos, el Gunpowder Plot, que es un intento de hacer estallar el Parlamento inglés, británico, en este caso, ¿vale? En 1600, lo pillan con las manos en la masa, ¿vale? Intentando detonar toneladas o cientos de kilos de pólvora debajo del Parlamento inglés, ¿vale? Era un extremista católico, intentando, ¿vale? Y fijaos hasta dónde nos lleva esto, ¿eh? No os digo nada. O sea, el Ulster, Bloody Mary, Bloody Sunday de U2, ¿vale? Quiero decir, ¿vale? Es decir, heredamos, es que realmente estamos in touch with them. Podemos tocar la historia aún podemos tocar la historia, las raíces
de la historia aún podemos tocarlas, ¿no? Hay cosas que aún estamos con la herencia. Fijaos, King Lear y la primera parte del Quijote, antes hablábamos de 1606 con King Lear, pero en algunos 1605, la primera parte del Quijote, Guy Fawkes, el reinado de de Jacobo, mismo nombre, ¿vale? ¿Cómo convergen ahí un montón de circunstancias y por qué? ¿Vale? Luego Antonio me ha dicho que hablará de ciertas circunstancias que convergen, ¿no? Realmente, fijaos, hablo de King Lear y me resulta llamativo el hecho, y bueno, y comentándolo también con Antonio, nos ha dado tiempo a hablar mucho, de cómo bajo el reinado de Jacobo se unifican varios reinos bajo uno, bajo el nombre del Reino Unido de Bretaña, de Gran Bretaña, y cómo la primera escena de King Lear es la división precisamente de un reino, para dividirlo en 3 partes entre las 3 hijas, haciendo una pregunta absolutamente ¿cómo la definirías? Esa pregunta para dividir un reino, ¿verdad? O sea, con lo difícil que había sido unificarlo. Estoy intentando dar un contexto histórico y decir que Shakespeare no era un extraterrestre que se imaginó una serie sino que era un escritor que tenía la historia en la cabeza, que tenía su país en el corazón, que sabía de qué estaba hablando y que lo intentaba volcar ahí, pero con unas palabras jamás escritas y con una expresión jamás dicha y con una sintaxis compleja, pero que nos resulta tan cercana en muchos momentos porque es de la vida misma de la que habla. A lo mejor a ti no te dice nada King Lear en un acto, y sin embargo no te dices, ostras, esto es parte de esto, pero esto era, pues si esto es igual ahora, ¿no? Es decir, cómo logró poner la historia ahí y que encima eso fuese eterno, y pongo aquí un par de referencias de Jamestown porque estamos en una época colonial. Empiezan las primeras colonias en lo que hoy es Estados Unidos, en la zona de Virginia. Virginia, nombre puesto en honor a la reina virgen, que era Isabel, ¿vale? Y Jamestown, nombre en honor a Jacobo I, 1607, ¿vale? Mira, aquí tenemos un poco las obras. Aquí está marcada la línea, aquí más o menos, entre 1600 y 1603. De aquí hacia atrás tenemos a Isabel, de aquí hacia adelante tenemos a Jacobo, ¿vale? ¿Puedes seguir? Perdón por Mary con minúscula, pero Antonio, que es muy amable, me ha dicho, ojo, es que con lo que hizo no se merece ponerle la mayúscula. Digo, vale, gracias. Pues, vale, por lo tanto, era un chiste. Bueno, pues eso. Felipe II, aquí tenéis un par de retratos que podéis encontrar. He puesto retratos del Prado, para que la próxima vez, ¿vale? Aquí tenéis un par de retratos, unos de Moro, ¿vale? De Felipe II y de María. Aquí tenemos la moneda. No sé si se ve bien. Vale, ¿me podéis leer alguna cosa de la que hay aquí? ¿Alguno o alguna? Aquí pone María, claramente, ¿no? María, ¿qué pone aquí? DGR. DGR me parece que pone. ¿Alguien puede adivinar qué es la D, qué es la G y qué es la R? ¿A quién le daban gracias siempre por ser reyes, no? Es que no podíamos ser otra cosa si nos lo ha puesto ahí, ¿no? Dei, ¿vale? O Deus, gratia, gracias a Dios, ¿no? Por la gracia de Dios. Rex, rey, o regina, ¿vale? Ang, de los anglos, de los ingleses, ¿no? Ahí. De Francia, Nápoles, y príncipes, PR, Hispaniae, de los hispanos, ¿vale? De España, ¿no? Hay un montón de monedas, aunque parezca mentira, es sorprendente ver a Felipe II una moneda inglesa o no. O es algo que... No, si yo ya he visto 3 en mi vida, ¿no? ¿Habéis visto? ¿Vale? Pero fijaos, es que tienen muchísimas monedas y aquí, en esta transcripción, yo esto lo colgaré por ahí en algún sitio por si os sirve de algo.
tampoco creo que sea gran cosa, pero bueno, las inscripciones que había en el anverso y en el reverso de las monedas, ¿vale? Cómo lo pone en latín y después la traducción al inglés, porque es muy interesante, ¿vale? Pues en el reverso de esta, que no lo hemos visto, pone que hemos hecho a Dios possumus Deus, no sé qué pone aquí, bueno, ¿vale? Dice, hemos hecho a Dios nuestra ayuda, ¿vale? We have made God our helper, ¿vale? Bien, sigo. La guerra anglo-española, muere María sin descendencia, vuelta al protestantismo, hemos hablado, Felipe II reclama el reino, guerra entre España e Inglaterra, derrota de la Gran Armada, repercusión negativa en la economía de ambos países y las colonias, control del Caribe, Francis Drake, que era un corsario, ¿no? que nos tenía a raya, ¿vale? Evidentemente auspiciado y mandado por la reina, ¿vale? Pues nos hacía de las suyas con nuestros barcos y nosotros a los de ellos. Es decir, aquí realmente no hay un ganador exacto. De hecho, cuando se firma el armisticio dicen que España sale ganadora, pero bueno, aquí sinceramente no gana nadie. Aquí hay una bancarrota brutal en los dos reinos, ¿vale? Felipe III, que de los Austrias quizá sea uno de los menos conocidos, ¿vale? Porque Felipe IV pues tuvo su peso, además tienes a Velázquez que lo apoya y tal. Carlos II por sus circunstancias personales. Felipe II es evidente que es uno de los más grandes, el Escorial y tal, y Carlos pues el emperador, ¿no? Felipe III, sin embargo, vive uno de los periodos de hegemonía cultural más importantes de nuestro país, ¿vale? Y de hecho, gracias a esa firma de la paz con Inglaterra, hay un periodo de esplendor cultural, hay un periodo de recuperación, ¿vale? No era una persona que estuviese muy interesada en la política en sí, puesto que nombra un valido, le deja firmar documentos de extrema importancia, al final se da cuenta y lo tiene que relegar, pero nombra otro, y lo mismo, ¿vale? Pero tiene algo importante, y es que en ese periodo de paz y de recuperación un poco social, puesto que la guerra pues llevaba unas consecuencias muy negativas en la población, la cultura pues va saliendo adelante, ¿no? Algo importante que hizo, importante históricamente, no sé si podríamos llamarlo importante a nivel humano, ¿no? Es la expulsión de los moriscos en 1600, el año 1600, 1599. Son fechas como los puntos estratégicos telúricos donde se pone una ermita románica. Es que hay, ¿vale? Hay momentos históricos en los que coinciden y porque no creemos en la astrología, ¿no? Pero parece que sí, que los planetas se alinean, ¿no? Y están ahí. Por cierto, hablando de astrología y de temas de estos, veis que en las obras de Shakespeare, quiero decir, tú lo lees y no sabes si ha vivido en un país católico protestante o si vivía en Grecia o dónde vivía. Es decir, es que, aun siendo que era tan inglés, tan europeo, se desvincula también en muchas de las obras de tantos prejuicios y de tantas influencias de otras literaturas de otros países, de otros autores, que es una de las cosas que posiblemente le hayan hecho grande, y es que es uno de los misterios. ¿Cómo es posible que te puedas desvincular tanto, que puedas ser tan original contando lo mismo? Salvo en algunas ocasiones en las que no cuenta lo mismo, ¿no? Pero, ¿cómo se puede desvincular de esa manera? Población, en el año 1600, fecha fantástica. Población mundial, 578 millones. En Europa, 109 millones. España, 8 millones y medio. Islas Británicas, 5 millones. Fijaos, no era mucha gente. Ciudades más pobladas del mundo. París, unos 225.000. Nápoles, 125.000. Londres, en el 1600 tenía unos 200.000, ¿vale? Después Milán y Sevilla. Y Sevilla, a lo largo del siglo XVII, con el tema de las Américas, la Torre del Oro y todo lo que nos trajimos para acá, allí metrópolis total, se convirtió en posiblemente la primera ciudad del mundo
En población, posiblemente, ¿vale? Esto nunca, no hubo unos censos del todo muy pero bueno, una ciudad importantísima. Pero bueno, ya veis que París y Londres están ahí, siguen estando. Los 4 jinetes del Apocalipsis: el hambre, la peste, la guerra y la muerte. Afame, peste, et velo, libéranos domine. Era lo que decía la gente, ¿no? Por favor, Dios mío, libéranos del hambre, de la peste y de la guerra, porque era donde estaba la mortandad. Pero aún así, si vemos la evolución de la población entre 1500 y 1600, entre los siglos XVI y XVII, prácticamente va incrementando la población a pesar de estas pérdidas, va incrementando, salvo en un lugar del mundo, y esto es muy interesante, y es en América, donde una vulgar gripe terminó con la vida de miles, cientos de miles de personas, Y si os fijáis en los índices de población mundiales, América tiene un descenso, pero brutal, el único sitio donde desciende de esa manera. Eso había pasado en Europa en 1347 con la peste negra. ¿Vale? Bien. Pero fijaos aquí, entre 1596 y 1602, y estamos ahí siempre alrededor del 1600-1599, la población de Castilla perdió, debido a estas cositas de hambre, peste, guerra y tal, 600.000 vidas. De hambre no morían habitualmente, aunque hablan del hambre, pero bueno, vienen más vinculados sobre las guerras, las pestes, etcétera. Bueno, voy a pasar rápido por aquí porque Antonio va a hablar de Londres, de los teatros, simplemente para que os hagáis una idea de cómo era Londres en ese momento. Unos 200.000 habitantes. Fijaos, la antigua muralla viene desde la Torre de Londres, por aquí, aquí hay páramos, hay ciénagas, hay zona, ¿vale? Pues aún encharcada, por decirlo de alguna manera, que se drena posteriormente, y el río. Y al otro lado del río, aquí en Southwark, en el Bankside, tenemos los teatros pues más conocidos por nosotros, ¿no? The Globe, The Rose, The Swan, ¿vale? Otro importante es The Curtain, que está aquí fuera de las murallas, ¿vale? Lejísimos, para la época, ¿vale? Si habéis estado en Londres, os centráis, ¿verdad? Esto es la Catedral de San Pablo, y lo que sería el London Eye estaría aquí abajo, por aquí, en la curva esta que hace el Támesis, y las casas del Parlamento, el Big Ben, estaría por aquí, abajo, ¿vale? Entonces aquí está la City, más o menos, la zona de la bolsa, etcétera, ¿no? Muy bien. Hay no sé si está puesto, esto no es que iba a poner un mapa interactivo, pero no me va a dar tiempo, me parece a mí. Hay un mapa interactivo en el que puedes ver pues qué teatro es cada cual, y te lo marca y te lo ilumina y no sé qué, y entonces, pero bueno, no sé, no me da tiempo. Si me da tiempo lo pongo luego, y si no, nada. Otra foto, fijaos, aquí sí que tenemos esta curva, aquí estarían las casas del Parlamento y aquí estaría el London Eye, ¿no? Esto es el Bankside y tal. Seguimos, la sociedad, ya sabéis, la realeza, reyes, etcétera, la nobleza alta y baja, no solo de casas de siempre, sino que el rey, por algún favor, por cualquier cosa que favoreciese al rey en un momento dado, podía darte un título, ¿vale? Nobiliario. La burguesía es urbana, evidentemente, pero dentro de las ciudades no solo hay burguesía. La burguesía, ya sabéis que son sobre todo comerciantes, gente que se ha dedicado a los negocios y que ha ido prosperando con más riquezas en muchos casos que los nobles, que lo único que hacen era perder, ¿vale? Entonces, muchos se quedaban con el título y ya, La burguesía sí que es la que en un momento dado empieza a ser la que patrocina, ¿vale? Gremios y artesanos en las ciudades que participan en los consejos de ayuntamientos como en París, gremios muy potentes que participan en lo que es el gobierno de la ciudad, ¿vale? Ya sabéis que los artesanos, había maestros artesanos, oficiales aprendices, y van en una carrera de la vida hacia arriba, ¿no? Y para ser artesano tenían que hacer una obra maestra. Los campesinos, el 80% de la población, había de todo. Había siervos que no tenían nada, que trabajaban para un señor. Había algunos que, bueno, tenían alguna tierra y eran libres y podían sobrevivir, y había algunos que tenían ya sus latifundios, ¿vale? Es decir, los campesinos no todos era el típico que tenemos en la cabeza, que era pobre, que estaba ahí bajo el señor feudal o tal, no. Y después hay una cosa muy interesante que es que los marginados, que eran alrededor del 10% de la población, que se llamaban pobres, o sea, mendigos, se crean una serie de instituciones curiosísimas
que nos parecen hoy muy modernas, una especie de ONGs, ¿vale? Muy modernas, que son el Monte de Piedad, que daba microcréditos. Eso fue una idea prácticamente de premio Nobel en la India hace unos años. Estamos hablando del siglo XVII, microcréditos, ¿vale? Tenemos montes de piedad para eso, que hasta hace 4 días las cajas, no sé qué, y monte de piedad, de no sé, sí o no, caja de ahorros y monte de piedad, ¿vale? Vienen aquí. Y después había una serie de instituciones de la administración que se encargaban de darles trabajo más o menos obligatorio a las personas habitualmente pobres de la ciudad, no a los que pasaban, que eso era ya, el que ya era, que era de ir de un sitio a otro, ya era lo más bajo. Pero los pobres habituales intentaban darles algo de trabajo, entre comillas, obligatorio, a cambio de comida. Es decir, en esta sociedad se intentaba un poco mitigar el tema de la pobreza dando trabajo a cambio de comida, ¿vale? Es algo que me parece interesante también comentar. La economía. En España, 3 bancarrotas o suspensión de pagos general. Se emiten bonos nacionales y se piden créditos, ¿vale? Los Felipes piden unos cuantos, ¿vale? A la familia Frugge de Alemania y en Italia también. Se basa en el sector primario y el comercio, auge y declive del imperio de los Austrias, y hay colonias y guerras que, bueno, es otro tema, pero bueno, era por hacerlo. Y en Inglaterra, colonización de América, empezamos ya con Estados Unidos, empiezan a ganar terreno con los 13 primeros estados, ¿vale? En la costa este de Estados Unidos, Massachusetts y tal, después de Virginia van a Massachusetts, todo el tema de los puritanos allí, empieza pronto ya a haber una cultura norteamericana, también van, los primeros colonos no solo son ingleses, sino que son holandeses, de hecho, las primeras narraciones que se consideran americanas, Rip Van Winkle, Sleepy Hollow, Rip Van Winkle no es inglés, evidentemente, y en Sleepy Hollow todos los apellidos son holandeses, por lo tanto, que sepáis pues que quiero decir que allí también está Holanda, ¿no? Y aquí tenemos un retrato que además es reconocible a primera vista, todo el mundo sabéis quién es, ¿no? ¿Verdad, Antonio? Esta es súper famosa. ¿Os suena? Solo hay un retrato de esta persona, uno, y es este. Venga, es americana. Sí, es la primera americana famosa así que tenemos en la historia, así que nos suene. Y era india, aunque no lo parezca, porque le han aclarado la piel bastante. Que sí, que es Pocahontas. Ya sé que lo sabéis. Es Pocahontas, ¿vale? Es el único retrato que tenemos. Fijaos en la fecha, es 1616, ¿vale? Y es un retrato de un holandés, ¿vale? No hubo idilio con John Smith ni nada de eso, se casó con otro. Fijaos, se llamaba Matoak, no se llamaba Pocahontas, se llamaba Matoak, ¿vale? Hijo del príncipe Powhatan, lo pone abajo en negro, desde ahí es imposible que lo veáis, ¿vale? Bien, y dice, y se bautizó con el nombre cristiano, en la fe cristiana, con el nombre de Rebeca, no sé cuándo, no sé, lo de Rebeca no lo veo, pero lo sé, ¿vale? Se llama Rebeca. Se bautizó, se convirtió al cristianismo y Rebeca. Bien, y ahora una serie de pintores para ir rematando, una serie de pintores del Prado coetáneos a Shakespeare con obras que coinciden con algunas obras de Shakespeare, ¿vale? El Greco, Maíno, Sánchez Coello, Caravaggio, Tiziano, Moro y Bruegel el Viejo. Fijaos, esto es súper interesante. Si queréis, de verdad, o sea, la luz que Shakespeare arroja en muchas de sus creaciones, desde luego, tiene un counterpart en el Greco, en el tratamiento de la luz de estas imágenes. Estas 6 composiciones iban para un retablo, para el retablo mayor del Colegio Doña María de Aragón, que hoy es el Senado en Madrid, ¿vale? Están en el Prado 5, menos una. Se hicieron entre 1597 y 1600. Mirad dónde estamos ahí, todo el rato. Están todas en el Prado menos esta de aquí, la de la izquierda inferior, que está en el Museo Nacional de Bucarest, en Rumanía. ¿Vale? Entonces, que sepáis que cuando vayáis al Prado después de estas sesiones para un poco contextualizar a Shakespeare la próxima vez que os enfrentéis a él, que sepáis que cuando estéis viendo esto, la luz que estáis viendo está dentro de la obra y no viene de un foco,
aunque parezca mentira. Lo mismo que no viene de ningún foco la luz que arroja Shakespeare cuando lo leemos. Este por un lado. Juan Bautista Maíno, ¿vale? La adoración de los reyes. Es impresionante. Fijaos, de la última época de Shakespeare ya, 1612-1614. Esta cabeza, este pelo de aquí, la cabeza y tal, cuando lo estás viendo, te parece mentira que esté pintado. Crees que está ahí ese hombre. Es impresionante, pero impresionante, ¿vale? Viendo estas obras, el que le cueste, o el que se inicie en Shakespeare, o el que sepa mucho de Shakespeare, es que me da igual, dice, madre mía, esta obra es como esto, y como esto, pero en literatura. Es que es una auténtica maravilla. Es una obra en 4D. Prácticamente esto no es 3D, es 4D. Esto casi te habla, ¿vale? He puesto esto que es anterior. Fijaos que es 1558, cuando Isabel llega al trono de Inglaterra. La he puesto por eso, no porque tenga nada que ver con Shakespeare, que Shakespeare aún no había nacido ahí. Pero la he puesto porque está en el Prado, ¿vale? Y porque es de Carlos I, 1558. Fecha importante. A María también la podéis ver en el Prado, ¿vale? María Tudor de Inglaterra. Tenemos a Rubens, fijaos, 1603, el año en el que muere Isabel y en el que reina Jacobo. Retrato ecuestre del duque de Lerma, ¿vale? Fijaos que a caballo solo se representaba a los reyes, Y tenemos al conde duque de Olivares con Felipe IV y al duque de Lerma a caballo, pero además bien. No, anda, me han pillado a caballo. No, bien. Visto el poder que tenían, por lo tanto, quiero decir, ahí también vemos la personalidad de los reyes, ¿vale? Y la estrategia política, como la dejaron y se centraron en otras cosas. Y mira, gracias a eso, que no se centraron tanto en política, posiblemente tenemos lo que tenemos hoy en el Museo del Prado, ¿vale? Caravaggio, italiano, ¿no? David vencedor de Goliat, 1600. Tiziano, estos dos retratos brutales de Carlos y de Felipe. Y en 1599, puntos suspensivos, 1000 cosas que nos va a decir Antonio, y nació Velázquez. Y de Velázquez no voy a hablar, porque Velázquez, sus obras son posteriores, muchas, ¿no?, bueno, todas, a la muerte de Shakespeare y tal, y no quería entrar porque para qué vamos a hablar de Velázquez si es casi imposible hablar de Velázquez. Es casi como tan imposible como hablar de Shakespeare. O sea, es muy, muy difícil, ¿Vale? Tenemos aquí este año fundamental, ahí tenéis, ¿vale? Escritores, los dos grandes, mueren prácticamente el mismo día, el mismo año, y bueno, pues las 1000 leyendas, ¿no?, que se hablan de ellos. Tampoco voy a incidir ahí. Aquí sí que tenemos la evolución de la literatura del XVI. Fijaos, aquí tenemos la primera parte del Quijote, ¿vale? El reinado de Felipe II, todo lo que hemos ido, es un poco para que veáis. Aquí pone Shakespeare, 1600, tal, empieza una etapa grandiosa en el teatro con Hamlet, tal, no sé cuánto, ¿vale? Etcétera. Y tenemos a Felipe III, luego Felipe IV, Velázquez, etcétera. Esto más o menos, como después lo vais a poder ver, para que tengáis una idea también global de qué estaba pasando, ¿no?, en España. Voy a pasar muy rápido porque Marta seguramente tenga cosas mejores de esto. Simplemente que veáis una fotografía, bueno, un dibujo de cómo era The Globe, ¿no? ¿Vale? Tenemos aquí The Hut, la caseta donde estaba la tramoya, el escenario, la gente que veía de pie, después los que estaban en las pues andanadas, en todos los balcones, ¿no? Zonas de más privilegiados, menos privilegiados, etcétera, simplemente para que lo veáis. Este es el de verdad, si vais a Londres está así, ¿vale? Por lo tanto, y por fuera. Vale, aquí una serie de... Es que voy a ir acabando ya, que me toca. Una serie de obras de Shakespeare con los años y con la obra, más o menos, pues tenemos el Greco de 1541 tal. Pero, ¿qué se hizo cuando el retablo tal? ¿Qué se estaba escribiendo? ¿Qué escribió Shakespeare mientras él hacía el retablo? Pues todo esto, ¿vale? Mientras Maíno hacía su adoración, ¿qué pasaba aquí? Pues estaba escribiendo esto, ¿vale? Y etcétera, ¿vale? Y voy a acabar con esto, simplemente... Es que esto va conmigo a donde sea. Dice, no la calavera, que no me la llevo,
¿vale? Pero Everlasting Shakespeare, Eternity, Memory, Vanitas, Tempus Fugit, ¿no? La Vanitas, que también hay mucho en el museo, en el Prado, de Vanitas, calaveras, etcétera, tal. La negrita dice, Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his sour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Y ahí los coordinadores de la asignatura y eso dicen, oye, y este pentámetro ahí roto, ¿qué es esto, no? Se acaba en nothing y se rompe el último verso, y se queda ahí, ¿vale? Y ahí es donde lo dejo, que la vida es esto, que a nosotros nos viene muy bien Shakespeare porque nos hace sentir muchas cosas, y que Shakespeare, a pesar de todo, se fue, sigue vivo, pero que esta es una de sus reflexiones y que, bueno, que ahí la dejo. Gracias por vuestra atención y espero haber ayudado un poco a contextualizar al bardo, a Shakespeare en su momento histórico, etcétera, por lo menos para dar paso a los grandes protagonistas de la tarde, que son Antonio y Marta. Gracias.